Suecia. Nos unimos, Señor, a través de Zoom para alabar tu nombre, Señor, porque eres un Dios bueno. Estás constantemente, Señor, preocupado por nosotros para proveer nuestras necesidades, cuidarnos, Señor, guiarnos en todo. Y te agradecemos porque sobre todas las cosas, a través de tu Hijo amado, nos has dado salvación. Nos das la seguridad, Señor, de la vida eterna en Cristo. Y Padre, te agradecemos también por el ministerio de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. ¿Qué seríamos de nosotros si no tuviéramos, Señor, la guía de tu Espíritu maravilloso? Gracias, Señor, por también el trabajo de tus ángeles, que están constantemente, Señor, alrededor nuestro. Momento a momento, nunca nos dejan, Señor. Gracias por el ministerio maravilloso de ellos. Y en estos momentos, Señor, también te agradecemos por tu palabra. Qué don maravilloso nos has dado, Señor, en tu palabra. Lo apreciamos muy poco. Y pedimos, Señor, en estos momentos de que tú, Señor, nos hables a través de ella, que toques nuestros corazones, que nos despiertes, Señor, a las necesidades espirituales que tenemos, que nos enseñes, Señor, a través de tu Espíritu y que nos des un corazón, Señor, que esté dispuesto a no tan solo aprender, sino que también a obedecer las cosas que aprendamos. Lo pedimos por Jesús. Amén. Muy bien, aún estamos en Daniel capítulo 5, que es la historia de la caída de Babilonia. Se cuenta la historia desde adentro. Y eso es lo que hace de este capítulo algo tan importante, un capítulo tan valioso. Pero también tiene méritos proféticos que se muestran, que se amplían en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis toma los temas de Daniel y los amplía. Las historias de Daniel que se muestran en un ambiente local, allá en la Babilonia antigua. Dios, a través del profeta Juan, nos muestra entonces, toma aquellos temas, ahora me dio por bostezar, los toma y los aplica entonces al tiempo del fin, ya no en un ambiente local, sino que en un ambiente universal. La Babilonia de Apocalipsis es un sistema religioso que controla el mundo. El pueblo de Dios no es un pueblo que está esclavizado allá en una ciudad, sino que está viviendo bajo el dominio babilónico en los tiempos del fin, y el pueblo de Dios se encuentra diseminado por todo el mundo y tiene un mensaje universal. Aquí en Daniel capítulo 5, el contexto de la caída de Babilonia es el juicio, si ustedes se dan cuenta. Viene aquí en la escritura dice, si vemos en el versículo 17 en adelante, especialmente donde viene, el versículo 24 dice: entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, dice Daniel. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. El hecho que se repite la palabra Mene es que este acto de contar el reino es un acto certero, es algo que ha ocurrido y que se va a llevar a cabo. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Así que el reino ha sido contado y el rey Belsasar ha sido también pesado individualmente, individualmente. Y tu reino ha sido, luego Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Entonces aquí tenemos que la caída de la Babilonia es producto de un juicio que ocurre
y el que proclama el juicio es Daniel, que representa al pueblo de Dios. Entonces ahora tomamos esto, el contar y el pesar son símbolo de juicio. Ha llegado el Babilonia como reino, llega ante la corte de Dios, Dios lo juzga y es hallado falto. Es hallado que es digno de ser ahora castigado. Y ¿cómo se llama? Y el rey Belsasar individualmente ahora también comparece ante el juicio de Dios y es pesado y es hallado falto. ¿Contra qué se lo pesa? ¿Cuál es el estándar del juicio? Es la ley de Dios, nos dice la palabra de Dios. Entonces el ser humano es comparado en contra de la ley divina para ver si puede cumplir los requerimientos divinos y el carácter se ha llevado. Entonces, como reino, Dios juzga a las naciones. Esto nos muestra claramente que Dios juzga a las naciones. Dios, esta labor de juicio está constantemente ocurriendo en el reino, en el cielo. Dios le da oportunidades a las naciones para orar en forma justa. A los líderes se les da oportunidades para orar en forma justa. Y las naciones son juzgadas y los individuos son juzgados. Y ese juicio está constantemente ocurriendo en los cielos. Pero hay un juicio universal que comenzó en el año 1844. Nosotros sabemos esto. Si ahora vamos al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 14. El mensaje que se le da al pueblo de Dios es un mensaje de juicio. Es el pueblo de Dios que es representado en Daniel 5 por Daniel. Daniel es el que viene y comparece ante el rey y él es el que da a comprender el mensaje profético. La escritura es símbolo de un mensaje profético que tan solo el pueblo de Dios entiende, nadie más entiende. Y eso es uno de los temas del libro de Daniel, que el mensaje profético tan solo puede ser entendido por el pueblo de Dios. El verdadero mensaje profético es otorgado tan solo al remanente, que es la iglesia adventista. Las otras iglesias no tienen un mensaje profético. Ellos tienen un falso entendimiento profético, así como en Daniel capítulo 2, cuando vienen los astrólogos, los magos, los hechiceros se vienen a presentar ante el rey. Ellos no entienden, ellos pueden dar una interpretación falsa si el rey les cuenta lo que soñó, pero tan solo Daniel puede dar la interpretación verdadera porque Dios le ha mostrado a Daniel lo que significa. Y eso muestra de que el verdadero entendimiento profético está en las manos del pueblo de Dios. Eso es una de las características que identifican al pueblo de Dios a través de las edades. Es el entendimiento verdadero de las profecías. Déjenme mostrarles eso en Apocalipsis 12. Vengan a Apocalipsis 12, versículo 1, en la descripción de la mujer. Ahí escondidito se encuentra el entendimiento profético. Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Tenemos aquí que la mujer está vestida del sol, la luna y las estrellas. El sol es símbolo de la justicia de Cristo, es símbolo de Cristo. La mujer está vestida en el carácter de Jesús, lo que la hace acepta ante Dios. Y esa es su luz mayor. La gran luz es la justicia de Cristo, el Evangelio. La segunda luz es la luna. Porque si fijan ustedes que en el capítulo 2, el versículo 1, a la iglesia, que es la mujer, se la presenta como la luz del mundo. El sol, la luna y las estrellas, que son lo que da luz a la tierra. La iglesia es la luz espiritual de la tierra. Es por eso que Jesús nos dijo
en Mateo, vosotros sois la luz del mundo. Él es la luz, pero la iglesia toma el lugar de Cristo y Dios a través de la iglesia es quien disemina luz sobre el mundo. Nosotros somos la luz del mundo, nosotros somos la sal de la tierra. Entonces la luz mayor es la justicia de Cristo, el evangelio, el carácter de Jesús. La segunda luz es la luna, que es el fundamento sobre el cual la iglesia está parada, está fundada, que es la autoridad de las Sagradas Escrituras. La luna que refleja la luz del sol, las Sagradas Escrituras. Y luego las estrellas, que son los principios de vida que Dios nos ha dado como pueblo de Dios. Dios, el pueblo remanente, su pueblo, siempre ha tenido principios de vida que lo identifican como un pueblo victorioso. La corona es señal de victoria y son aquellos principios de vida que nos muestran que nosotros vivimos en otro reino. Nosotros pertenecemos a otro reino, no pertenecemos a este mundo. Pero el sol, la luna y las estrellas, juntos, los tres, son el entendimiento profético. Mire, vengan a Génesis capítulo 1. El sol, la luna y las estrellas cumplían una función en el principio, siempre han cumplido una función de marcar ciertas cosas. Dice el versículo 16 del capítulo 1 de Génesis, dice, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor, que es el sol, para que señorease en el día, y la lumbrera menor, para que señorease en la noche. E hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Se fijan que el libro de Apocalipsis toma estos tres elementos y les da una aplicación espiritual ahora. La iglesia es el sol, la luna y las estrellas de este mundo espiritual. Y dice, y para señorear en el día y en la noche, para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Dijo Dios, produzcan, perdón, no, estoy viendo el otro versículo. Versículo 14 es el versículo que nos importa. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan, y miren ahora lo que quiere decir esto, y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años. Sirvan de señales para las estaciones, para días y para años. Así que las lumbreras físicamente nos muestran las estaciones, nos muestran el día y la noche, y nos muestran también los años. Pero si ustedes se dan cuenta, esto también tiene una aplicación profética, porque Dios siempre ha usado las lumbreras para mostrar cumplimiento profético, ¿sí o no? Cuando Cristo nació, ¿qué apareció allá en el cielo? Una estrella, mostrando cumplimiento profético. Cuando Cristo murió, ¿qué le ocurrió al sol? Se oscureció el sol. ¿Se acuerdan que iba a ocurrir al final de los 1260 años? El sol se iba a oscurecer, la luna se iba a volver sangre, las estrellas iban a caer del cielo. Cumplimiento profético. Así que el sol, la luna y las estrellas nos muestran el cumplimiento de las profecías. Y la mujer está vestida en el sol, la luna y las estrellas. Entonces, parte de la luz que la mujer lleva es el conocimiento profético, símbolo del sol, la luna y las estrellas. Y el mismo lenguaje, el día y año. Nosotros vemos eso en profecía, un día equivale a un año. Entonces, aquí, y es tan solo el pueblo de Dios que tiene el conocimiento verdadero de las profecías. Muy bien, vamos entonces de vuelta. Ese es un tema aparte, quería mostrarles eso. Vamos al capítulo
14. Entonces ahora a ver cómo es el pueblo de Dios que proclama el juicio. Y cuando se acaba el juicio, viene juicio sobre Babilonia. Caen las plagas sobre Babilonia. Y el fin de las plagas es la destrucción de Babilonia. En el capítulo 14, en el versículos 6 y 7 dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces ahora el mensaje es un mensaje universal, no es tan solo Daniel hablándole al rey, pero el principio de lo que hace Daniel se aplica ahora al tiempo del fin. Y diciéndole a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese es el primer mensaje. Y el segundo mensaje dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Así que el mensaje del pueblo de Dios es un mensaje de juicio que proclama la caída de Babilonia. Y en el mensaje que Daniel le da al rey, él proclama la caída de Babilonia, en el significado de Perez, que quiere decir que el reino se le ha otorgado a los medos y los persas. Ya vamos a ver el significado de eso en unos momentos. Entonces, y más aún, antes de que caiga Babilonia, antes de que se acabe el tiempo el tiempo de la gracia, en el capítulo 18, se envía el mensaje de lo que nosotros llamamos el cuarto ángel o el fuerte pregón, donde Dios derrama su espíritu sobre su pueblo para que dé el último mensaje a este mundo. Y miren lo que dice el capítulo 18, versículos 1 al 4, dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. Ese salir de ella, pueblo mío, es el capítulo 4 de Daniel, que ya lo estudiamos cuando Nabucodonosor se convierte. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Fíjate que Babilonia ha sido juzgada. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Entonces ahora Dios juzga, y aquí se encuentra la paciencia de los santos. Si vamos de vuelta a Apocalipsis capítulo 14, aquí se nos habla de la paciencia de los santos. ¿Cuál es la paciencia de los santos? El aprender a esperar en Dios, el no juzgar por nosotros mismos, el permitir que Dios obre de acuerdo a su juicio, a su conocimiento, a lo que Él está haciendo. Dice en el capítulo 14, versículo 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Miren, en el capítulo 5 de Apocalipsis se nos muestra a los santos como que están pidiéndole a Dios que juzgue. Perdón, en el capítulo 6. En el capítulo 6, en el versículo 9, dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo del altar, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor
santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Así que en el quinto sello el juicio no ha llegado y se presenta la sangre de los hijos de Dios pidiéndole a Dios que traiga el juicio. Ahí está la paciencia de los santos. Ellos esperan que Dios juzgue y que Dios sea el que repague. Y va a llegar el momento cuando Dios va a juzgar y va a repagar. El juicio comienza en 1844 y Babilonia viene al juicio. Miren, en Daniel capítulo 7 se nos presenta el comienzo del juicio. Lo vamos a estudiar más adelante. Pero se presenta en el capítulo 7 el comienzo del juicio. En el versículo, desde el versículo 9 dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Aquí ese es el comienzo del juicio, 1844. Comienzo del juicio. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. El cuerno es Babilonia, es el papado. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Entonces, durante este juicio, este sistema es juzgado y va a ser quemado en el fuego. Y luego viene, dice, miraba yo en la visión de versículo 2, habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les habían prolongado la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como el Hijo de Hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y si vienen un poco más adelante, versículo 22 dice, hasta que vino, vamos a leer desde el versículo 20. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Este es el papado, Babilonia. Hasta que vino el anciano de días y se dio juicio a los santos, o se hizo juicio en favor de los santos, dice el original. Santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Así que, ¿cuál es el resultado del juicio? Es por eso de que los santos en Apocalipsis piden que venga el juicio, porque el juicio es el medio a través del cual Dios nos exonera de las acusaciones falsas del enemigo y nos otorga el reino a través de Cristo Jesús. Para el pueblo de Dios, el juicio es buenas noticias, es buenas nuevas. Así que se le quita el reino a Babilonia, cuyo rey es Satanás. Se destruye el reino de Babilonia y se le otorga el reino a los santos. ¿A quién se le otorgaba el reino en Daniel capítulo 5? A los medos y los persas. Ya vamos a ver eso en un ratito. Se le otorga el reino a los santos. Vamos a ver sigamos leyendo. Versículo 23 dijo, así la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, la cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro rey, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo.
Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Así que Cristo Jesús recibe el reino. Al recibir el reino, Él le otorga el reino a los santos del Altísimo. Así que claramente vemos que el juicio es el medio a través del cual Dios destruye el reino de Satanás, que es simbolizado por Babilonia. Vamos al libro de Apocalipsis nuevamente, versículo 15. Vamos a ver el fin del juicio investigador, que es el principio del juicio. Yo ya les he hablado, vamos a ver eso más claramente. El juicio tiene 3 fases, 3 etapas. La parte del juicio que ocurre antes de la segunda venida de Cristo se llama nosotros lo hemos llamado el juicio investigador, pero más correctamente debe llamarse el juicio, ¿cómo es que se llama en español? Antes de la segunda venida de Cristo. En inglés tiene una palabra técnica. No me acuerdo en español cómo se llama. Nosotros en español siempre lo hemos llamado juicio investigador, pero las 3 etapas del juicio son investigador. En las 3 etapas se investiga la evidencia. Luego viene la segunda venida de Cristo y nos vamos al cielo y comienza la segunda etapa del juicio, que es el juicio del milenio, donde los santos están investigando. Y luego ocurre al fin del milenio, cuando desciende la Jerusalén, ocurre la tercera etapa del juicio, que es el juicio destructivo. También es un juicio investigador. Así que tiene 3 etapas el juicio. Comienza en 1844 y termina después del milenio. Así que el juicio es muy importante. De todos los elementos del plan de la salvación, el juicio es lo que ocupa más tiempo. Más de 1000 años toma el juicio. Así que, pero veamos cuando termina el juicio que ocurre antes de la segunda venida de Cristo. Miren, vamos a tomar desde el versículo, leamos desde el versículo 1 del capítulo 15. Dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consuma la ira de Dios. La ira de Dios va a ser derramada sobre el mundo. ¿Por qué? Porque el juicio ha terminado. Dice: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Este es el pueblo de Dios. Específicamente los 144,000, ellos han obtenido la victoria y se los presenta como ya morando en el cielo, en el mar de vidrio. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Miren ahora lo que dice: porque tus juicios se han manifestado. Así que el juicio ha llegado a su fin, el juicio que ocurre antes de la segunda venida de Cristo, y el cielo adora a Dios por el juicio. El juicio es buenas nuevas, hermanos. El juicio es buenas noticias para el pueblo de Dios. Causa regocijo dentro del pueblo de Dios y dentro del cielo. En el cielo hay regocijo porque el juicio se ha llevado a cabo. Si Dios no juzga, Dios no juzga, Dios no puede destruir a Babilonia, quitarle el poder. Entonces luego dice el versículo: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y aquí que fueron abiertos en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, el lugar santísimo está abierto, símbolo de que el juicio ha terminado. El único día en que el lugar santísimo era abierto era en el día de la expiación en el Antiguo Testamento. Era ahí que se abría el lugar santísimo.
Y dice, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. ¿Cuándo fue que se abrió el lugar santísimo proféticamente? Vengan a Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11 nos muestra cuándo se abre el lugar santísimo. Aquí se está viendo el fin de la apertura del lugar santísimo en el capítulo 15, pero se nos muestra en Apocalipsis cuando se abre inicialmente el lugar santísimo. En el versículo 19 dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Esa palabra templo es una palabra técnica que especialmente se refiere al lugar santísimo, la palabra naos en griego. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo, así que claramente es el lugar santísimo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto y grande granizo. Entonces se abre el lugar santísimo y esas señales, relámpagos, voces, truenos, terremoto y grande granizo, eso nos muestra, nos lleva al momento en que el juicio cae sobre Babilonia, la destrucción de Babilonia. Así que aquí vemos en el versículo 19 del capítulo 11 cuando se abrió. ¿Cuándo fue que se abrió? En el año 1844, el 22 de octubre. Jesús cesó su ministerio en el lugar santo y entra al lugar santísimo para comenzar la obra de juicio. Y es causa de regocijo. Tristemente los adventistas hemos visto el juicio en forma negativa, pero el juicio es causa de regocijo en los cielos. El capítulo 15 entonces nos muestra el fin del juicio, así que todo lo que ocurre entre el capítulo 11, versículo 19 y el capítulo 15 es parte del juicio, el capítulo 13. Pues por eso que en el capítulo 13 vemos a la bestia, a su imagen formándose, la Babilonia final se está formando. En el capítulo 14 vemos al pueblo de Dios proclamando que la hora de su juicio ya ha llegado. Y en el capítulo 15 vemos el fin del juicio. En el capítulo 15 ahora, nuevamente, versículo 6, y vamos. Dice, y del templo salieron los 7 ángeles, capítulo 15, versículo 6. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Aquí está la preparación para las plagas. Vienen del lugar santísimo estos 7 ángeles, han visto el juicio y ahora ellos vienen a derramar la ira de Dios sobre el mundo. Y dice, y el templo se llenó del humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Miren ahora, comienza en el capítulo 16 a derramarse el castigo sobre Babilonia. Las 7 plagas son derramadas sobre el mundo porque el mundo está controlado por Babilonia y se han sometido a su poder y han adorado a la falsa Trinidad que se ha formado. Se ha formado una falsa Trinidad que impone una falsa ley e impone una adoración falsa. Y el mundo se ha sometido y ha rechazado el mensaje de Dios, que eso llena la copa y ahora el castigo viene. Miren lo que dicen los ángeles cuando el castigo está siendo derramado. Versículo 7. También, veamos versículo 5. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eras y eras el santo, porque has juzgado estas cosas. ¿Se fijan por qué es importante el juicio? Porque el juicio abre ante las inteligencias del universo, ante los ángeles, ante los seres de otros mundos, luego ante nosotros. La evidencia es presentada y abre y muestra la verdad de lo que está ocurriendo. Y los ángeles ahora que están participando en el castigo de Babilonia
Ellos no resienten el castigo. Ellos nos dicen, pero ¿por qué Dios está obrando de esta manera? No, ellos producto de que han visto la evidencia, han participado en el juicio, ellos ahora le dicen a Dios, eres justo. Lo que tú estás haciendo es justicia. Alaban a Dios por lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque han participado del juicio. El propósito del juicio, hermanos míos, es limpiar de la mente del universo las acusaciones que Satanás ha levantado contra Dios y que ha llenado la mente del universo con falsas concepciones del carácter divino. Y al final del juicio, la evidencia se presenta ante los ángeles y los otros seres creados antes de la segunda venida de Cristo. Durante el milenio, la evidencia se presenta ante los salvos. Nosotros miramos la evidencia. Y luego, después del milenio, la evidencia se presenta ante los perdidos, los que van a ser destruidos. Y el propósito del juicio es mostrar que Dios es un Dios de amor, que Dios es un Dios justo y que Dios ha hecho todo lo posible para salvar a sus criaturas y que ha dado cuánta oportunidad para la salvación de nosotros. Es por eso que Dios permite el juicio. Y el juicio viene. Dios no podía juzgar a Satanás y a sus ángeles al principio, porque el universo no conocía el verdadero carácter de la rebelión y del pecado. Y por eso Dios permitió un tiempo, 6,000 años, nos dice el espíritu de profecía, para que Satanás madurara el principio del pecado. Y a la misma vez, en oposición al reino de Satanás, Dios madurara y presentara los principios de su reino. Y al fin de esto, Dios llama un juicio. Y en el juicio, incluso Él está siendo juzgado, porque el juicio se lo otorga a los santos del Altísimo. Así que en el juicio, el universo está escogiendo quién va a reinar sobre ellos. Y esto nos habla de un Dios de libertad. Es un Dios justo. Es un Dios que permite que sus hijos, obrando inteligentemente, escojan. Y al final, los ángeles y los otros seres creados dicen, justo eres Dios. Al final del milenio, los santos cantan el mismo canto, que Dios es justo. Y al final del milenio, los impíos se doblarán y adorarán a Dios y a Jesucristo, reconociendo que Él es justo y que ellos merecen ser destruidos. Y ahí entonces viene el fin del juicio y el fin del pecado. Todo es destruido y Dios recrea todas las cosas. El propósito del juicio es muy importante. Entonces, dice el versículo 6, dice, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Entonces aquí se encuentra la satisfacción de la oración que se ven a los santos orando bajo el altar, diciendo, Señor, ¿cuándo nos juzgarás? ¿Cuándo vas a traer justicia sobre lo que se nos ha hecho? La hora es del juicio. La paciencia de los santos es esperar hasta el juicio. Muy bien. Versículo 7, también oía otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Entonces ahí se ve el clímax del propósito del juicio. ¿Cómo termina el juicio? Todas las plagas son derramadas sobre Babilonia, sobre el mundo, que es las aguas sobre las cuales Babilonia reina. Pero hay una plaga específica que se derrama sobre el asiento de Babilonia, que es la plaga de las llagas. Pero en el versículo 13, y aquí vamos a ir de vuelta al asunto de los medos y los persas. Dice en el versículo 13, del versículo 12, perdón, dice, el sexto ángel derramó su plaga, su copa, sobre el gran río Éufrates. Ese lenguaje inmediatamente nos lleva a la historia de Babilonia en el Antiguo Testamento. En otras palabras,
el versículo 12 está basado en la historia del Antiguo Testamento de cómo cayó Babilonia. Porque el río Éufrates era la fuente de vida de Babilonia. El río Éufrates cruzaba por el medio de la ciudad de Babilonia. Y dice, derrama su copa sobre el gran río Éufrates. Fíjense que es el gran, no es el río Éufrates, es el gran. ¿Por qué? Porque es universal. El río Éufrates cubre todo el mundo. Porque ¿qué representa el río Éufrates? Bueno, lo vamos a ver un poquito. Dice, y el agua de este se secó. Se seca el río Éufrates. ¿Cómo fue que cayó Babilonia? ¿Cómo fue que los medos y los persas conquistaron a Babilonia? Babilonia era una ciudad que no se podía conquistar, era impregnable. Yo he estado en el Museo de Berlín, donde tienen parte de la muralla de Babilonia. Y la muralla de Babilonia era impresionante. Los muros estaban cubiertos en ladrillos azules con figuras de leones. Era muy, muy linda. Pero era muy alta y era tan ancha que se dice que 2 carros podían correr arriba de la muralla. Así que era impregnable, no había manera de conquistarla. Tenían agua y tenían comida adentro de la ciudad como para 7 años. No había reino que la pudiera conquistar. Entonces los medos y los persas, ellos para poder conquistar Babilonia, secaron el río Éufrates. ¿Cómo se llama? Lo echaron, ¿no? ¿Cómo es la palabra? ¿Cómo es la palabra, hermano? Que lo desviaron. Lo desviaron hacia los valles que rodeaban Babilonia. Y cuando se secó el río Éufrates, entonces ellos conquistaron a Babilonia. Entonces, aquí la imagen es una imagen, nos está usando la imagen del Antiguo Testamento para una realidad universal. ¿Qué es el río Éufrates? ¿Y qué significa que se seca? Vengan al capítulo 17, en el versículo 15. La ramera, dice, versículo 15, perdón, capítulo 17, versículo 15, dice, me dijo también las aguas que has visto donde la ramera se sienta. ¿Quién es la ramera? La ramera es símbolo de Babilonia. Versículo 5 dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces aquí vemos entonces la Babilonia está sentada sobre las aguas. ¿Cuáles son las aguas en las cuales se sienta Babilonia? El río Éufrates. Literalmente en el Antiguo Testamento, pero simbólicamente en el Nuevo Testamento, en el tiempo del fin, que ha llegado a ser la gran Babilonia sentada sobre el gran río Éufrates. ¿Qué son? Versículo 15 dice, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Qué representa el río Éufrates? Entonces, en Apocalipsis, el río Éufrates es símbolo de los pueblos, las muchedumbres, las naciones y las lenguas sobre las cuales reina Babilonia. En otras palabras, representan las naciones y las muchedumbres de este mundo. Pero se seca. Se seca. ¿Por qué se debe secar? Para que, dice, bueno, veamos lo que sigue en el capítulo 16. Versículo 12 nuevamente dice, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. ¿Quiénes son los reyes del oriente? Literalmente eran los medos y los persas, porque los persas venían del este del oriente, o del oeste del oriente. ¿El este o el oeste es oriente? Ellos venían el este es el oriente, el oeste es el opuesto.
Oriente es la palabra antigua. ¿Cómo se llaman ahora? Tenemos norte, sur, Occidente es este y oriente es oeste. este y oeste. Oriente, ¿y cómo era Poniente es otra la otra. palabra? El Oriente, poniente, claro. poniente y oriente. Este y El oeste. poniente. El oriente es de donde sale el sol, el poniente es de donde se esconde el sol. El occidente ¿Cierto? es el El oriente y el occidente. occidente. El este y el oeste. O sea, el oeste es el oriente y el este es el occidente. Ya, Exacto. ya. Muy bien. Bueno, estos reyes entonces, déjame ver la traducción del inglés. Aquí. Versículo 12. No, los reyes del este. Claro, los reyes del este dice en el inglés. Los reyes del este eran los medos y los persas venían del este, eran los reyes del oriente. Miren, en Isaías se nos muestra una profecía escrita más o menos 200 años antes que aparecieran los medos y los persas. En el capítulo 45 de Isaías se nos muestra de la manera que iba a caer Babilonia y se menciona el nombre del rey al cual Dios le iba a otorgar Babilonia. Si venimos del capítulo 44 de Isaías, vamos a leer desde el versículo 26, dice: Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, será habitada, y a las ciudades de Judá, reconstruida será, y sus ruinas reedificaré. Que dice a las profundidades, secaos, y a tus ríos haré secar. Que dice de Ciro, menciona el nombre de un rey, Ciro. Esta profecía fue escrita alrededor del año 740 al año 690 antes de Cristo. Y dice, que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Así que se dice que Ciro va a ser el pastor de Jehová y que él va a dar la autoridad para que Jerusalén sea reedificada y el templo sea fundado. Dice, así dice Jehová a su ungido, a Ciro. ¿Saben que la palabra para ungido, ahí en el capítulo 44 y 45, versículo 1, es la palabra Mesías? Así que dice el versículo 1, así que Jehová dice a su Mesías, a Ciro. Así que Ciro es un símbolo de Jesús. Y dice, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar los lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Él ya lo había nombrado, él le puso el nombre a este rey, lo llamó Ciro. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Así que este rey no iba a conocer a Dios, no era un rey pagano. Dios lo nombró ya 200 años antes que él llegara a cumplir su función. 200 años antes él le da nombre y él indica que él le va a otorgar a Babilonia y que este rey va a secar las aguas y va a destruir las puertas de hierro y de bronce
que bloqueaban la entrada a Babilonia. Y lo llama ungido. Así que este es el rey del este, viene del este, con los medos y los persas, la unión de dos reyes, dos reinos, vienen y para poder conquistar Babilonia, ellos secan el río y entonces entran. Y el propósito es de liberar al pueblo de Dios para que Jerusalén sea reconstruida y el templo sea restablecido. Y se lo llama ungido. Así que vamos de vuelta a Apocalipsis capítulo 16. Daniel 5 nos muestra cómo se cumple esto en el Antiguo Testamento y nos da proféticamente, es una historia que nos muestra qué va a ocurrir en el tiempo del fin. Babilonia cae en las manos de los reyes del este. Es bien interesante, ¿no? ¿Quiénes son los reyes del este proféticamente? ¿Quiénes son? Apocalipsis 19 nos muestra. Se nos muestra a Jesús viniendo como un rey. Capítulo 19, versículo 16, mostrando la segunda venida de Jesús, dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes y Señores. Es el Rey del Este. Miren, Jesús es el Rey del Este, es el verdadero Rey del Este. Es uno de los puntos cardinales que identifica a Jesús. Vengan a Apocalipsis capítulo Apocalipsis capítulo, déjenme pensar lo que estoy. Se me fue la mente en blanco. Les iba a mostrar, sí, Apocalipsis capítulo 7. Los dos puntos cardinales que identifican a Dios. Capítulo 7, versículo 2 dice, y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, del este, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Así que aquí viene un ángel que trae el sello del Dios vivo. ¿Y de dónde viene? Viene de donde sale el sol, que es el punto cardinal del este. Y en Daniel capítulo 11 se nos muestra nuevamente este asunto de que los puntos cardinales de Dios son el norte y el este, porque el norte es donde está el asiento de Dios y el este es símbolo del ministerio intercesor de Jesús. Y de ahí viene el sello de Dios. Es Jesús quien envía su sello para sellarnos. Es el Espíritu Santo. Daniel capítulo 11 y versículo 44. Dice, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. Hablando aquí del rey del norte que ha conquistado el mundo, que es Babilonia, ha conquistado el mundo, lo tiene todo bajo su poder y de repente vienen noticias que vienen ¿de dónde? Del oriente y del norte. Y eso lo aterroriza. Y él se da vuelta para ir a destruir al pueblo de Dios que ha recibido la lluvia tardía. El norte y el este son símbolos del poder de Dios derramado sobre su pueblo. La intercesión de Cristo, la última intercesión de Jesús en favor de su pueblo, es que Dios derrame su Espíritu Santo sobre su pueblo. Entonces el poder de Dios es derramado, el juicio es predicado con todo su poder sobre Babilonia y luego viene la destrucción de Babilonia. Entonces el rey vamos a Apocalipsis 16, nuevamente los reyes del oriente son Jesús, sus ángeles y el pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios en las Sagradas Escrituras es visto como parte integral del reino de Dios. Es por eso que cuando Dios termina su juicio, le otorga el reino a su pueblo. Y el juicio terminado, el reino ya nos ha sido otorgado. Nosotros llegamos a ser reyes con Cristo Jesús y vamos a juzgar por 1000 años. Somos reyes y sacerdotes, dice la Biblia. Así que en el capítulo 16 de Apocalipsis y en el versículo 12
se nos muestra el momento durante la sexta plaga, que el soporte, el apoyo del mundo hacia el sistema de Babilonia, que es el sistema religioso que ha controlado el mundo, cesa. Y el mundo se da cuenta que han sido engañados y se vuelven contra este sistema. Miren, en el capítulo 17 se nos dice que los reyes del mundo van a destruir este sistema. Vengan al versículo 16 del capítulo 17, dice: y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Así que son los reyes de la tierra, todas las naciones de la tierra, cuando se den cuenta del engaño en el cual han caído, se van a volver contra sus líderes religiosos y los van a destruir. Ustedes leen en eso en el capítulo La liberación del pueblo de Dios, me parece que es el del Apocalipsis. La hermana de White dice que van a aparecer un momento cuando la ley de las tablas de la ley de Dios van a aparecer en 2 manos en el cielo. ¿Han leído eso? Y cuando el mundo dice que el sábado va a refulgir, y cuando el mundo se dé cuenta de que ellos han sido engañados, van a destruir a sus líderes religiosos. Ese es cuando se seca el río Éufrates. Queda desenmascarada Babilonia y el mundo se da cuenta que han sido engañados. Muy tarde, ya no pueden arrepentirse. Y el mundo se vuelve y destruyen a Babilonia. Muy bien, vamos. Entonces, esta es la caída de Babilonia, ilustrada en Daniel 5. Uy, ya se nos pasó la hora. Ya tenemos que estar terminando. Vamos entonces de vuelta a Apocalipsis 16, versículos 13 al 14 ahora, porque de aquí se nos muestra algo muy importante que está ocurriendo frente de nuestros propios ojos. Dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Aquí hay una falsa trinidad. El dragón, la bestia, el dragón representa a Dios el Padre, ha tomado el lugar de Dios el Padre, Satanás. La bestia ha tomado el lugar de Cristo, es el anticristo, y el falso profeta ha tomado el lugar del Espíritu Santo, es el anti-Espíritu Santo. Se han formado en el capítulo 13 de Apocalipsis, se formó la falsa trinidad. Y vemos aquí, miren lo que ocurre con esta falsa trinidad. Dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus a manera de rana. Así que la falsa trinidad también tiene 3 ángeles que los envía a todo el mundo. Miren lo que dice el versículo 14: pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Ese es el río Éufrates. En otras palabras, ¿qué es lo que ocurrió? A través de un falso mensaje profético, esta falsa trinidad ha llevado al mundo a unirse a ella. Y nosotros los adventistas estamos avergonzados de nuestro mensaje profético. Yo escucho a pastores, teólogos diciendo: no debemos predicar profecía, tan solo prediquemos el evangelio. Eso es falso, hermanos. Nuestro mensaje profético es lo que puede abrir los ojos del mundo para que no caigan en la decepción. Satanás también tiene un mensaje profético y lo está predicando a través de las iglesias carismáticas y evangélicas. A todo el mundo le está llevando, hermanos míos, una falsa interpretación de los eventos. Y dice: son espíritus de demonios que hacen señales. Esto es lo que está ocurriendo lo que está ocurriendo ahora, que va a culminar en el Armagedón. ¿Qué es el Armagedón? Bueno, sigamos leyendo. Dice: pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces el mundo va a ser dividido en 2 grandes grupos. Los que están bajo Babilonia, bajo la falsa trinidad, obedeciendo a un falso mensaje de los 3 ángeles,
que están siendo engañados. Ellos se van a poner en oposición al pueblo de Dios, que tienen el verdadero mensaje de los tres ángeles, que tienen la verdadera ley, que adoran al verdadero Dios y obedecen el día sábado. Esta es la batalla del Armagedón. Una batalla en que el mundo se va a coalicionar contra el pueblo de Dios para tratar de destruirlos. Y esa es la batalla del día del gran Dios Todopoderoso. Cuando Dios, a través de su pueblo, va a luchar una batalla que va a llevar a la destrucción de este sistema. Y culmina con la segunda venida de Cristo, cuando Cristo viene como un gran general a libertar a su pueblo, que está siendo a punto de destruir. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean sus vergüenzas. Y los reunió en el lugar en hebreo que se llama Armagedón. El monte de Megido. Ar significa monte y Magedón es Megido. No hay un monte en Megido. El único monte de Megido que está cerca del valle, Megido es un valle, pero es el monte que está cerca de Megido, es el monte Carmelo, donde ocurrió la batalla entre Elías y los falsos profetas de Baal. Así que eso nos lleva también a aquella batalla, la última confrontación que va a ocurrir entre el pueblo de Dios y el falso sistema de Babilonia. Y luego viene la séptima plaga, que es la destrucción de Babilonia, cuando Babilonia cae. Leamos y terminamos con eso. Dice, el séptimo ángel derramó sus copas por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubieron relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Esta plaga es la liberación del pueblo de Dios. Dice, y la gran ciudad fue dividida en tres partes. La gran ciudad es Babilonia. Fue dividida en tres partes. Y las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Ahí está la caída de Babilonia. El capítulo 17 y 18 amplían la sexta y la séptima plaga para nosotros entenderla. Cómo cae Babilonia, cómo es castigada y el regocijo que hay en el cielo sobre la caída de Babilonia. Hubo regocijo en el Antiguo Testamento cuando cayó Babilonia porque el pueblo de Dios fue liberado y pudieron ir de vuelta a su tierra. Hay regocijo en el cielo. Miren en el capítulo 19. Vamos a ver el regocijo. Y con eso terminamos. Dice, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decían aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le han concedido que sea vestida de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y ahí termina la historia. Así que ese es el significado de Daniel capítulo 5. Nos muestra la caída de Babilonia
Y los detalles que Daniel 5 nos da se expanden en forma magnífica en Apocalipsis, que lo hemos visto. ¿Tienen alguna pregunta, hermanos? ¿Hay alguna pregunta, hermanos?